Voy a compartir la clase de hoy día. Tenemos la clase sobre levaduras oportunistas. Y en esta oportunidad vamos a estudiar a Cándida y Cryptococcus. En las últimas décadas, principalmente los últimos 20 años, estas dos levaduras han cobrado mucha importancia debido a las nuevas técnicas médicas, a los nuevos antifúngicos, enfermedades como el VIH-I desde la década del 80, algo así, enfermedades fisiológicas como la diabetes. Ustedes saben que a los hongos les gustan los carbohidratos. Entonces, estos hongos se han vuelto muy, muy importantes y hay un cambio epidemiológico debido a lo que les he mencionado. Entonces, el objetivo de hoy día no quiere pasar, no sé por qué. Tengo un problema para pasar la imagen. Doctora, tal vez si pone presentar en la parte inferior derecha, hay como una pizarrita. En la parte inferior derecha, al costado del signo menos. A ver. Voy a dejar de compartir. Vuelvo acá y pongo ventana, ¿correcto? Sí, van a compartir. Compartir. Bien. Entonces, continúo, no pasa. Ahí mismo No sé donde por qué. se encuentra en esta ventana, en la parte inferior derecha, al costado del signo menos, Ya, hay como una pizarrita pequeña. ya. Y Arriba, luego, ¿no? en la parte inferior derecha, al otro lado, Inferior derecha. inferior Ya, al otro lado, ya. Si por ahí, si ve al costado del signo menos, hay una pizarrita pequeña, o si no, al costado del signo más, cualquiera de los dos. Ahí dele clic. no encuentro. No pasa. Intente darle doble Qué clic raro. a la diapositiva. Tampoco. A ver. Ya por ahí donde está, ahí, ajá, donde está el último. Ahí. Acá. No, el otro, un poquito. Ya. Ahora Esta sí, vez, ¿no? ya, a Ahora ver. sí, ¿no? Sí, a ver. Se observa, ¿no? Sí, se observa. Ya. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver a levaduras oportunistas, Candida y Cryptococcus. Aquí tienen los objetivos como características biológicas, ecológicas, distribución, patogenia, diagnóstico, etc. Vamos a iniciar con Cándida. Cándida es una levadura de 3, 14 micras, que se caracteriza por presentar yemas o blastoconidias. Estas son yemas o blastoconidias, ¿no? Son estructuras típicas, son estructuras que forman parte de este hongo para poder reproducirse. Pueden producir también pseudohifas, como observan ustedes acá, o pueden también formar hifas verdaderas. Al hablar de levaduras y hablar de hifas, estamos hablando de que es un hongo. Algunas especies de estos hongos pueden ser dimórficos.
Tenemos aproximadamente 200 especies, 15 de ellas patógenos para el humano, y están yendo en aumento, principalmente las cándidas no albicans. La especie más frecuente para nosotros es la cándida albicans, en un 50-70%, y como les decía, hay cándidas no albicans como Tropicalis, glabrata, Parapsilopsis crucei y otras que están en aumento. Con respecto a estos hongos podemos decir que son cosmopolitas, los encontramos en todo lugar y producen las infecciones oportunistas más frecuentes en seres humanos. Miren ustedes que son hongos causantes del 25% de micosis superficiales, como se les dijo cuando se estudió dermatomicosis, y el 75 al 88% de infecciones fúngicas nosocomiales, y entre ellas, pues, las fungemias o septicemias. Ahora, no tiene distinción en edad, sexo o grupo étnico. Las levaduras del género Cándida se encuentran normalmente en la naturaleza, se encuentran en todo lugar, pero principalmente son habitantes normales de la mucosa, ya sea digestiva o respiratoria del humano. También los podemos encontrar en la piel e inclusive en el intestino del adulto. Bien, ¿cómo es que estos hongos que forman parte de la microbiota van a producir enfermedad? Existen factores predisponentes, definitivamente, pero el mecanismo de infección más importante es el endógeno, ya que este microorganismo forma parte de la microbiota normal mucocutánea o cutánea. Y entre los factores podemos decir, pues ya la diabetes, como lo habíamos mencionado, el embarazo, donde hay cambios hormonales que hacen que se produzca mayor glucógeno en la mucosa vaginal y estos hongos tengan más alimento para su desarrollo. Uso de anticonceptivos, antibióticos de amplio espectro, etc. Y otro punto muy importante en caso de las micosis sistémicas es la interrupción de la barrera cutánea al ser introducida por dispositivos de uso médico. Ahora, estos microorganismos también pueden ingresar por vía exógena y puede ser adquirido por catéteres, válvulas protésicas, materiales quirúrgicos, equipos de diálisis, endoscopios, etc. Cuando hablamos de catéteres y válvulas protésicas, estamos hablando de equipos donde generalmente no se tratan adecuadamente, los hongos se localizan en estos catéteres o estas válvulas y van a formar una especie de películas. Las levaduras empiezan a producir hifas que se introducen, se reproducen y forman películas que los hacen resistentes a los antifúngicos. Y esa es la forma como estos pueden ingresar al microorganismo. Ahora, la transmisión también puede ser de persona a persona. Por ejemplo, al momento de nacer, la madre con candidiasis vaginal va a contaminar al niño produciéndole pues una candidosis en piel, mucocutánea o endoftalmitis, etc. También puede ser por transmisión horizontal a partir de infecciones por levaduras de personas que tienen problemas de micosis, de candidiasis en manos o uñas, principalmente en personas que trabajan pues en unidades de cuidados intensivos. Esto es muy importante porque estamos hablando pues de pacientes críticos donde pueden adquirir una candidiasis sistémica. Bien, entre los factores predisponentes ya hemos mencionado pues la diabetes, pero tenemos otras como la maceración, la mala higiene. A los hongos, a las cándidas les gusta mucho la humedad,
le gusta el calor, entonces partes del cuerpo, partes de la piel, con mucha humedad, mucho calor, van a producir maceración, donde estos hongos van a desarrollar muy bien. Entre los problemas fisiológicos, edades extremas, el niño está recién madurando su sistema inmune y el adulto mayor está, en el adulto mayor el sistema inmune está yéndose abajo, ¿no es cierto? Y en cuestión del embarazo, ya les he explicado, tenemos lo de la diabetes, hipotiroidismo, alteración de la flora normal por el uso de antibióticos, la neutropenia que les había explicado, enfermedades debilitantes, miren aquí tenemos el VIH, ¿no? Estos pacientes son presa fácil de estas levaduras, la candidiasis cutáneo-mucosa es frecuente en pacientes con SIDA y diabéticos, la invasiva en individuos inmunocomprometidos. Entonces, eso es con respecto a los factores predisponentes. En cuanto a la patogenia o fisiopatogenia de estos organismos, tienen una gran capacidad de adherencia, producen adhesinas y además morfológicamente producen también pseudohifas o hifas que les permite adherirse a los receptores de las células del hospedero. También, como les decía, hifas y pseudohifas, ¿no? Y esto les permite invadir, producir adherencia, resistencia a la fagocitosis y el poder de eliminar a las células del hospedero. También producen enzimas extracelulares como proteinasas y fosfolipasas. Estas enzimas son muy importantes porque dependiendo de ellas, estas levaduras pueden invadir ya sea el torrente sanguíneo, ya sean los tejidos, etc. Y así tenemos una proteinasas como SAP, ¿no? El SAP1-3, que son cruciales para la infección superficial, y SAP4-6, importantes para la candidiasis invasiva. Miren, este último es muy importante. Otro punto importante también es la variabilidad fenotípica y antigénica. Entonces, la levadura tiene la facilidad de cambiar, de pasar de levadura a filamento, y eso hace que el hongo se vuelva también más patógeno y cambie su valor antigénico. Con respecto a las formas clínicas, tenemos la forma cutánea, que es muy importante, donde los hongos invaden grandes y pequeños pliegues y también producen onicomicosis. Tenemos la candidiasis mucocutánea y entre ellas una infección en la mucosa oral, produciendo el muger, glositis, keilitis, etc. Afectan la mucosa digestiva, la mucosa genital, la mucosa bronquial, y pues pueden producir candidiasis mucocutánea crónica. Finalmente tenemos la candidiasis invasiva, que en los últimos años es muy frecuente, principalmente pues en los centros hospitalarios donde hay pacientes inmunosuprimidos, produciendo candidemia que puede ser transitoria o persistente, localizándose pues estas levaduras en diferentes órganos. Esta infección sistémica o diseminada puede ser aguda o crónica. Bien, para que tengan ustedes una idea, es importante ver cómo es que Cándida infecta los grandes y pequeños pliegues, zonas donde hay abundante humedad, existe más calor que en otras partes del cuerpo. Y miren la región inframamaria, la región inguinal, la axilar, ¿no? La región inguinocrural, y entre los pliegues pequeños tenemos espacios interdigitales
tanto de manos como de pies. También podemos destacar la presencia de onicomicosis u onix producidas por Candida albicans. Esas lesiones se inician pues por la parte proximal de la uña, porque hay más humedad a este nivel. Entonces las onicomicosis candidásicas se inician a este nivel, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estos pueden ser puntos de partida para una micosis sistémica, una fungemia, ¿no es cierto? También tenemos las micosis mucocutáneas crónicas, como tenemos aquí, y acá hay una infección en cavidad oral y también en los alrededores de la boca. Esa es una micosis crónica. Acá tenemos una estomatitis a nivel de la cavidad oral, estomatitis y glositis, donde se forman placas blanquecinas, que al levantar esas placas vamos a ver un fondo eritematoso y brillante. Tenemos candidiasis de las mucosas como la esofágica. Este es común en pacientes con SIDA, donde se van a formar placas blanquecinas en toda la mucosa. Tenemos candidiasis vaginal y candidiasis, pues, en el hombre, produciéndoles balanitis. Entonces, les decía que es importante destacar estos puntos porque muchos de ellos son la base para que se desarrolle una candidiasis sistémica. Como indica acá, ahí tiene que haber, pues, una infección mucocutánea, se produce una disrupción de barreras de la protección mucocutánea y el hongo se puede diseminar por vía hemática a tejidos y a diferentes órganos. Entonces, una vez cuando se disemina, ya sea por vía hemática, y se va a localizar, como les decía, a diferentes órganos. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, los catéteres, que también son una buena fuente para que el hongo pase al torrente sanguíneo y contamine diferentes órganos o tejidos, como el tejido óseo, por ejemplo. Y entre los agentes más importantes de una infección sistémica, tenemos en primer lugar, como siempre, a Candida albicans, seguida de las no Candida albicans que las observan acá. En los últimos años, la Candida glabrata ha emergido y es bien importante su diagnóstico porque este hongo, a diferencia de Candida albicans, es resistente a algunos antifúngicos que son sensibles, donde Candida albicans es sensible. Entonces, tienen ustedes aquí las diferentes cándidas no albicans que son muy importantes en los últimos años. ¿Cómo llegamos al diagnóstico micológico? Bueno, ya saben ustedes muy bien, ya conocen este punto, donde el paciente tiene que estar sin tratamiento antifúngico. Si el paciente está con tratamiento, pues definitivamente el resultado va a ser un falso negativo. Las muestras deben ser tomadas en condiciones de asepsia. Si se trata de piel, se hará un raspado de piel o uñas con el material adecuado. Eso lo tienen muy bien en la guía de prácticas. Si se trata de mucosas, se puede hacer hisopados de la mucosa, ya sea oral, vaginal, del surco balano prepucial, etc. Previo lavado de estas mucosas con agua estéril o suero fisiológico. También se puede utilizar material fecal porque los intestinos pueden estar, los hongos van a encontrarse también en los intestinos y pueden ser eliminados con las heces. Si producen una uretritis, tenemos también muestras de orina que pueden ser tomadas con catéteres, previa desinfección. Y en casos de septicemia o fungemia, las muestras se deben de tomar muestras de sangre, de médula ósea, en viales de hemocultivo.
Tratándose de tejidos u otros órganos, es importante biopsias, los cuales serán colocados en suero fisiológico. También puede utilizarse muestra de esputo, lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo o punción hepática, etc. Como pueden ver, realmente tenemos todas las formas necesarias para tomar la muestra. Entonces, una vez que nosotros tenemos las muestras, tenemos que procesarlas y como siempre hacemos primero un examen directo, tratándose de escamas, uñas o biopsias. Podemos utilizar el hidróxido de potasio del 10 al 20% y si son secreciones o muestras de punción hepática, muestra de orina, de sangre o biopsias, se tienen que hacer coloraciones de Gram, Sil-Nielsen, Leishman o Gemsa. Observen ustedes, aquí tenemos un Gram y podemos observar las levaduras. En este caso, no observamos nosotros filamentos. Eso nos está indicando que es probable que esta levadura no sea Candida albicans, ¿no? Porque Candida albicans es una de las más frecuentes que produce filamentos. Probablemente esta levadura corresponde a una no Candida albicans. Aquí tenemos otra muestra, es un examen directo con KOH, y miren ustedes, se observan hifas y estructuras redondas características. Acá una coloración de Sil-Nielsen y observen las hifas. Las hifas en este caso se han coloreado de color rosado y un fondo azul, ¿no es cierto? Y acá una coloración de Gemsa, para que observen ustedes las hifas y las levaduras características. En estos casos, cuando nosotros observamos levaduras e hifas, estamos pensando pues en una Candida albicans. Con respecto a los cultivos, tenemos el agar saburó-glucosado, ya lo escribo así porque ustedes ya conocen cómo se escribe el agar saburó-glucosado, ya saben que este medio tiene un 4% de glucosa, 10% de peptona y el resto agar y agua. Se le agrega cloranfenicol para hacerlo selectivo, para eliminar a las bacterias. Entonces, este medio se vuelve selectivo para el aislamiento de los hongos. Pueden utilizarse tubos o placas. Antiguamente, hace unas décadas, se utilizaba el agar micobiotic, pero hay grupos, hay laboratorios que todavía lo utilizan, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este medio, porque este medio contiene un antifúngico llamado actidione o acicloximide que inhibe el desarrollo de las cándidas no albicans. Y eso es muy problemático. Es un problema realmente porque podríamos tener también un falso negativo, porque las cándidas no albicans en la actualidad son muy importantes. Entonces, como medios de cultivo tenemos el saburó más cloranfenicol y el cromo agar cándida, es un medio que se ha introducido en los últimos años. La incubación puede ser temperatura ambiental 18, 25, 26 grados hasta 37 grados centígrados, y la incubación es de 48 a 72 horas. Van a dar lugar a colonias cremosas, de color blanco, brillante, de bordes lisos. Al microscopio son levaduras gram positivas, como ustedes observan, ya conocen muy bien a las levaduras. ¿Y qué hacemos con ese cultivo?
Con ese cultivo nosotros sabemos simplemente que se trata de cándida. Ahora, hay que tener cuidado. La presencia de 3, 4 colonias significa que forman parte de la microbiota normal. Pero si el desarrollo es en tapete, cubriendo toda la superficie del medio de cultivo, nos está indicando que hay proliferación de cándida y hay que llegar al diagnóstico de especie. Para llegar al diagnóstico de especie, lo primero que se hace, se pueden hacer dos cosas importantes. Una, sembrar en un suero, puede ser humano, puede ser de caballo, un medio rico en proteínas, se incuba a 37 grados centígrados por 2 a 3 horas. A las 2 o 3 horas, si la levadura produce unos filamentos llamados tubos germinativos, podemos estar dando el diagnóstico de Candida albicans. Otra forma es sembrando el medio de cultivo, las colonias que han desarrollado en un medio de cultivo empobrecido, como por ejemplo el agar almidón arroz que van a ver ustedes en la práctica. A los 2 o 3 días podríamos observar nosotros abundantes pseudohifas y unas estructuras redondas de doble pared denominadas clamiconidias. Si nosotros logramos ver estas estructuras, también podemos estar dando el diagnóstico de Candida albicans. Si no observamos ni tubos germinativos ni clamiconidias, entonces nosotros estamos frente al grupo de las cándidas no albicans. Bueno, antes de pasar a las cándidas no albicans, vamos a ver cómo se trabaja en el medio de cromoagar. Se hace la siembra de la muestra y lo que podemos ver es colonias de diferentes colores y gracias a ello nosotros podemos identificar a las levaduras. Unas levaduras de color azul, por ejemplo, nos da lugar a Candida dubliniensis, que se los voy a explicar después, de un rosado púrpura, crusei, en un verde, este tipo de verde nos da lugar a Candida albicans, las azules a tropicalis, las medias blanquecinas a Candida glabrata. Entonces, este medio es muy importante también para poder identificar a las levaduras. Luego, aquí hay un cuadrito muy importante. Les decía que podíamos estar identificando a Candida albicans, pero hay un problema. En algunos casos, en pacientes con SIDA, por ejemplo, se puede aislar una levadura de cavidad oral que corresponde a Candida dubliniensis, que tiene una semejanza fenotípica con Candida albicans. Y hay que diferenciar y saber si es Candida albicans o Candida dubliniensis para poder dar el diagnóstico. Este caso no es común. Esto se presenta más que nada, principalmente en ambientes pues odontológicos, donde se le toma muestras de cavidad oral a los pacientes, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes tienen que saber que hay una cándida que se parece mucho a la Candida albicans y es la Candida dubliniensis. La diferenciación está con el crecimiento de estas, donde Cándida crece a 42 grados centígrados y la dubliniensis no. Cándida asimila la axilosa y la dubliniensis no asimila. En cromoagar, ¿cómo se llama? La Cándida dubliniensis da un color oscuro, un verde oscuro, y la Cándida albicans un verde turquesa, como lo tenemos acá. Un verde turquesa y un verde oscuro. Muy bien, aquí tenemos otro cuadrito donde se puede ver todos los colores. Y acá, ¿qué pasa cuando no es
no se trata de Candida albicans. Obligado tenemos que llegar al diagnóstico, saber qué Candida no albicans, de qué Candida no albicans se trata, porque estas Candida no albicans son muy importantes. Y hay métodos, como el de asimilación, por ejemplo, donde se utilizan pues discos con carbohidratos y se ve si crece o no crece alrededor, se lleva un cuadrito y se identifica la Cándida no albicans. O el método de fermentación, donde se siembra la Cándida en medios con carbohidratos, se somete a una tensión de oxígeno bajo y por la producción de ácido y gas podemos tipificar a la Cándida no albicans. Bueno, ¿y por qué es importante identificar las especies de cándidas no albicans? Porque muchas de las cándidas no albicans tienen una resistencia innata, ¿no? Innata a los antifúngicos. Y así, por ejemplo, Candida albicans es sensible a los imidazoles, pero otras especies como Candida glabrata no. Es ligeramente o semisensible. Candida albicans sensible al fluconazol, pero Candida krusei y glabrata son resistentes. Entonces, no se le puede dar tratamiento al paciente así nomás porque de repente no funciona el tratamiento por tratarse de Candida glabrata o Candida krusei. Existen otros métodos también que se utilizan para identificar a las cándidas. Tenemos varios sistemas manuales como la API, Ausacolor, que utilizan los hospitales grandes, como el INEM, por ejemplo, o el Rebagliati, o los laboratorios, ¿no? Que utilizan estos métodos, que no convencionales, pero que tienen una sensibilidad del 95%, ¿no? Esto es muy, y una especificidad también del 95%. Existen también equipos como el VITEC, que vienen a ser sistemas automatizados, o el Malditov. Estos 3 puntos para que ustedes tengan una idea que no solamente se utilice el método de asimilación o fermentación, se utilizan métodos automatizados donde se llegan a identificar a las especies de Cándida. Con respecto al tratamiento, tenemos una infección mucocutánea localizada, dependiendo de la zona afectada, tenemos varios antifúngicos que se pueden dar, en caso de vaginitis, candidiasis oral o candidiasis esofágica. En caso de candidiasis invasiva, tienen acá un cuadrito muy significativo, donde pueden ver pues las diferentes especies de cándida, ¿no? Con Candida albicans en primer lugar, y pueden ver ustedes que todas son sensibles a las equinocandinas, pero llegando a Candida glabra, al fluconazol, pero llegando a Candida glabrata, Candida krusei y Candida auris, que se ha agregado en los últimos años, podemos ver que ya cambia la forma o el sistema de tratamiento que se dan a estos hongos. Por eso es que es importante llegar a tipificar a las cándidas, llegar a tipificar hasta especie para dar el tratamiento específico. Y ahora tenemos a la otra levadura y tenemos al género Cryptococcus, un hongo también que cobró mucha importancia cuando apareció el VIH. Muchos pacientes con SIDA en esa década murieron, no porque todavía no se había establecido el tratamiento adecuado para ellos. Entonces hay una historia que siempre se cuenta tenemos antecedentes sobre Cryptococcus, que inicialmente se le denominaba Saccharomyces neoformans. Wong Chu en el 75 estudia que Cryptococcus neoformans tiene una forma perfecta, o sea, una forma sexuada,
la cual se denomina Filobacilliela neoformans o Bacillispora. Entonces, tenemos aquí al Cryptococcus como agente importante de la criptococosis, llamada también enfermedad de Busch-Bouquet, blastomicosis europea o torulosis. Antiguamente era bien común decir tiene torulosis, ¿no? Ya no se utiliza mucho este término. Y como sabemos muy bien, es una enfermedad micótica oportunista producida pues por Cryptococcus neoformans. La criptococosis producida por Cryptococcus neoformans. Estos hongos tienen origen externo, ingresan al organismo por inhalación y tienen diversas formas clínicas. La forma más importante es la pulmonar primaria y de ahí el hongo que tiene tropismo por el sistema nervioso central, pues se va al cerebro, pero también puede afectar otros tejidos. Muy bien, entonces tenemos aquí al Cryptococcus neoformans. Hay dos especies importantes, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii. El Cryptococcus neoformans tiene dos variedades importantes, el Cryptococcus neoformans variedad neoformans y el Cryptococcus neoformans variedad Grubi. Este es el más común en nuestro medio. Y el Cryptococcus neoformans es común en Europa, por ejemplo. Bien, conozcamos entonces al Cryptococcus. Son levaduras bastante grandes, redondas, como pueden ver aquí, ovaladas, pueden ser ovaladas, que miden de 4 a 6 micras y presentan una gran cápsula de naturaleza polisacárida. Ahora, esta cápsula puede variar en tamaño. Cuando el hongo está virulento, esta cápsula puede llegar a medir inclusive hasta 30 micras, es una gran cápsula. Y cuando el hongo está en el laboratorio por mucho tiempo, se hace virulento, esta cápsula va disminuyendo en tamaño, se hace muy pequeña. Lo importante de esta cápsula es que presenta una variedad antigénica donde se pueden encontrar hasta 5 serotipos. Estos serotipos son serotipo A, B, C, D y AD. Como les había mencionado, Cryptococcus neoformans tiene dos variedades, Grubi neoformans, Grubi que es común en nuestro medio, Cryptococcus neoformans, variedad Grubi, y el Cryptococcus gattii. Podemos hacer una diferenciación de estas dos especies. El Cryptococcus neoformans es cosmopolita, lo podemos encontrar en todo lugar, en todos los países, mientras que el Cryptococcus gattii es endémico de regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Podemos ver inclusive en parte de Sudamérica. ¿Dónde encontramos a Cryptococcus neoformans? En deyecciones de palomas, en deyecciones de aves. Consideramos a las palomas como vectores, portadores. Estas aves aportan un ambiente rico en nitrógeno y creatinina que le permite a estos hongos sobrevivir sobre estos medios, sobre estos sustratos. Mientras que Cryptococcus gattii está relacionado con las plantas. Se dice que estos microorganismos se encuentran bien sobre el eucalipto u otros árboles. En cambio, Cryptococcus también puede ser aislado de frutas de árboles. Tenemos el serotipo A en 90% en pacientes con SIDA, común en América. Serotipo D se encuentra en áreas de Europa. Y la incidencia, pues como les decía, cuando apareció el VIH aumentó 40 a 50 veces. Y en cambio, la Cryptococcus gattii puede afectar
inclusive a inmunocompetentes. Con respecto a su fisiopatología, estos hongos tienen una enzima feniloxidasa que tiene que ver con el neurotropismo del hongo. Entonces, gracias a la feniloxidasa es que estos hongos van a irse al sistema nervioso central. La uriasa que permite pasar la barrera hematoencefálica, la fosfolipasa que estimula el crecimiento intracelular y la lacasa que degrada la lignina. También tenemos la fosfolipasa que estimula el crecimiento intracelular. Entonces pueden observar que son enzimas o compuestos muy importantes para que estos hongos se desarrollen en los tejidos. Formas clínicas, la forma más importante, o sea, la forma en la cual el hongo se inicia es la pulmonar, porque ya habíamos mencionado que estos hongos ingresan por... me he pasado este punto B, miren. Los hongos ingresan al organismo por vía aérea y se van a localizar en pulmones, produciendo pues en ellos un cuadro poco así, o sea, casi sin, que se puede confundir con una gripe o simplemente pasa puede pasar asintomático. En estos casos, los hongos, las blastoconidias de los hongos son las que van a ingresar a los tejidos, y estos se localizan en pulmones y por vía hemática o linfohemática, estos hongos se van hacia el cerebro. Entonces, como habíamos mencionado, tienen gran afinidad por el sistema nervioso central. Entonces, tenemos que la forma pulmonar en el 5% de casos es una infección temprana. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, no desarrollan síntomas en muchos casos y puede producir lesiones nodulares, ¿no?, que pueden permanecer por mucho tiempo. Es común en inmunosuprimidos y rápidamente se puede diseminar al sistema nervioso central, produciendo casos fulminantes. Se le puede encontrar pues en infiltrados alveolares e intersticiales. Esta criptococosis es común pues en el 65% de casos en el sistema nervioso central, produciendo meningoencefalitis. Va a formar criptococomas. La forma cutánea, la forma ósea o la diseminada son raras. Las diseminadas se pueden presentar generalmente en pacientes con SIDA. Bien, entre los factores predisponentes tenemos, como les decía, pacientes con VIH en 90%, pacientes en tratamiento con corticoides, neoplasias hematológicas, etc. Y aquí tenemos las formas clínicas, la pulmonar primaria, la forma pulmonar la más importante, la que va a dar origen pues a que el hongo se dirija al sistema nervioso central, y las formas menos comunes, las cutáneas, como pueden observar aquí. Con respecto al diagnóstico, se puede utilizar exudado de lesiones cutáneas, muestra de esputo es importante, biopsias de tejido infectado y líquido cefalorraquídeo. En caso de una meningitis, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es muy importante. Para el estudio se puede hacer un examen en fresco y para ello se utiliza el líquido cefalorraquídeo, el cual se somete a centrífuga y solamente se utiliza el sedimento. De igual manera, esputo
también se centrifuga y se trabaja con el sedimento, y estos se observan en una gota de tinta china. La sensibilidad de este examen directo con tinta china es del 50 al 80%, ¿no? Inclusive hasta el 90%. Entonces, la tinta china sirve como fondo, permitiendo observar al hongo, observar la levadura rodeada de su cápsula. También se pueden hacer frotices, los cuales se colorean por Gramsci-Nielsen, Leishman o Jensa, o cortes histopatológicos que permiten observar a estos hongos. Miren ustedes, tenemos aquí las levaduras rodeadas de una gran cápsula. Miren, observen ustedes estas levaduritas rodeadas de gran cápsula, aquí con coloraciones de Meyer o Paz o de Gomori, ¿no? Gomori, donde observan pues la levadura característica de Cryptococcus. Con respecto al diagnóstico microbiológico, se utiliza el agar saburoglucosado con antibiótico. En este caso también se descarta el agar microbiótico porque el actidione inhibe el desarrollo de Cryptococcus. Se puede utilizar un medio enriquecido como el agar BHI, agar sangre, y se incuba a 37 grados centígrados. En algunos casos se utiliza un medio que permita estudiar la presencia de la fenol oxidasa, y en ese caso tenemos varios medios como el agar tabaco, agar stay, agar semilla de girasol. Miren ustedes, en el cultivo de saburoglucosado vamos a observar levaduras redondas de aspecto mucoide. El aspecto mucoide se debe a la presencia de la cápsula característica de estos hongos. Un color blanco cremoso que con el tiempo se va volviendo de color pardo. Y en medio de stay o medio que contiene semillas de Gisotia, nosotros vamos a observar unas colonias de color marrón oscuro que está indicando la presencia de la enzima fenol oxidasa. Cuando las levaduras obtenidas también van a sembrarse en el medio ureasa, y todos los Cryptococcus neoforma son ureasa positiva. No fermentan carbohidratos, pero sí asimilan carbohidratos. Y como les había dicho, las colonias van a desarrollar estructuras oscuras de color marrón oscuro que nos permite detectar pues la presencia de la enzima fenol oxidasa. Este punto es bien importante. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros entre Cryptococcus neoformas y Cryptococcus gattii? Entonces, para eso tenemos la prolina, que pueden ser discos de prolina, se siembra en el medio de cultivo, se colocan discos de prolina. Si hay desarrollo alrededor de la prolina, se trata de Cryptococcus gattii. Cryptococcus neoforma no desarrolla con la presencia de la prolina. Tenemos otro medio inclusive, el medio CGB, que es la L-canavanina glicina azul bromotimol, donde tampoco desarrolla Cryptococcus neoforma, y más bien el Cryptococcus gattii desarrolla, utiliza la glicina como fuente de nitrógeno y carbono, liberando amonio, y eso ahí se observa pues ese color azulado. Entonces tenemos acá las variedades de Cryptococcus y la diferenciación que hay entre los Cryptococcus con respecto a su crecimiento en este medio de cultivo del GCB, donde el Cryptococcus variedad Groovy no desarrolla, el variedad neoforma, que es
común en Europa, desarrolla dando un color amarillo, y el Gatti desarrolla pues dando un color azul. Bien, y estos dos puntos son los más saltantes con respecto a la prolina. El Cryptococcus neoformans en cualquiera de sus variedades no desarrolla y Cryptococcus gatti desarrolla. Bien, otra forma de hacer el diagnóstico es la aglutinación con partículas de látex, que consiste en detectar el antígeno capsular en la muestra, sea de orina, sea de líquido cefalorraquídeo. Ese antígeno capsular es el glucuronoxiloma nano, y se utiliza pues se utiliza partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos antipolisacáridos capsulares de Cryptococcus. Entonces, estas partículas de látex van a detectar la presencia de antígenos, ya sea en líquido cefalorraquídeo u orina. Tienen una sensibilidad del 90% y una especificidad también del 90%. Se puede detectar, como les decía, en orina, líquido cefalorraquídeo, inclusive en suero. Esta prueba es muy importante porque tiene valor diagnóstico y pronóstico. Un aumento progresivo del título es de mal pronóstico. Y aquí tenemos cómo se hace la lectura de esta prueba de látex, que es muy importante, aglutinación con partículas de látex. Como les decía, estas partículas de látex tienen en su superficie anticuerpos contra los antígenos polisacáridos de la cápsula de Cryptococcus. Negativo si no hay aglutinación, y así se va viendo positivo 1 hasta llegar a positivo 4, donde hay una suspensión abundante de formación de grumos con un fondo transparente. Y con respecto al tratamiento, nosotros tenemos un cuadrito acá, dado por la Organización Mundial de la Salud, donde el tratamiento que se le da a un paciente con meningitis u otro tipo de criptococcus es la anfotericina B y la fluocitocina. Aquí tienen toda la explicación que se requiere. Bien, eso es todo con respecto a la clase de levaduras oportunistas, Candida y Cryptococcus. Muchas gracias por su atención y daremos paso a la doctora Hilda Solís. Muy bien, entonces yo estoy saliendo. Muchas gracias nuevamente por la atención a todos ustedes y me despido. Muchas gracias, doctora Vilma. Y bienvenida, doctora Hilda. Puede iniciar cuando lo crea conveniente. Ya está, ¿no? Buenas tardes, jóvenes. Les habla la doctora Hilda Solís. Voy a poner el gusto de compartir con ustedes esta clase de características generales y morfológicas de protozoos helmintos, ¿ya? ¿Están escuchando bien, jóvenes? Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. En primer lugar, dar a conocer al alumno las características generales de los parásitos, su clasificación y algunos conceptos utilizados durante el desarrollo de la asignatura. También yo les he hecho llegar un glosario, ¿no? Para que ustedes lean y puedan aprender algunos conceptos que los van a utilizar durante este capítulo de parasitología.
Ya, entonces veremos que cuando se originó la vida, todos los seres vivos eran de vida libre, pero a medida que fue pasando el tiempo, la evolución, la competencia por el espacio fue mucho mayor. Empezaron a realizarse las asociaciones biológicas. Acá tenemos un esquemita donde van a ustedes el universo de los parásitos, ¿no? Acá ven dice parásitos. Y van a ver un grupo acá a la izquierda de protozoos. Todos son los seres unicelulares. Aquellos en que el individuo consta de una sola célula, la cual realiza todas las funciones. Y son eucariotas. Tenemos a las amebas, ¿no? Que se movilizan por pseudópodos. Tenemos a los flagelados, que se movilizan por flagelos. Los ciliados, que se movilizan por cilios. Y tenemos otro grupo de los coccidios, que solo ondulan. Después tenemos a los metazoos. Dentro de los metazoos tenemos a los seres pluricelulares. Tenemos a los helmintos o gusanos, ¿no? Ahí tenemos a los gusanos redondos, que son los nemátodos, cuerpo redondo, como ascaris, uncinarias. Gusanos planos, como las tenias, de cuerpo a manera de cintas. Y gusanos en forma de hojas, como los tremátodos. Dentro de ellos tenemos a la fasciola, Paragonimus, etcétera, que lo veremos a su debido tiempo. Y tenemos otro grupo que también vamos a ver dentro de este curso, que son los artrópodos. Vamos a ver los insectos, que tienen importancia médica porque transmiten enfermedades, ¿no? Son vectores, ¿no? Enfermedades transmisibles. Y después tenemos también otro grupo de los arácnidos que pueden causar daño porque tienen veneno y pueden producir unos cuadros graves que pueden llegar a la muerte, ¿no? O también lesiones o cuadros alérgicos, ¿no? Ese es el cuadro general de los parásitos que nosotros vamos a ver. Los parásitos, pues, endoparásitos son aquellos parásitos que viven dentro del hospedero, y ectoparásitos son los que viven sobre el hospedero, ¿no? Vamos a ver nosotros este grupo Y ahí el hombre comenzó, el ser humano, el hombre todavía no había aparecido, los seres vivos de esa época empezaron a hacer asociaciones biológicas, ¿no? Para poder protegerse, vivir mejor. Y tenemos que una de esas asociaciones importantes es el parasitismo, que es una forma de asociación biológica en la que una especie llamada parásito vive dentro o sobre otra llamado hospedador, huésped u hospedero. El término mejor utilizado es el de hospedero, del cual obtiene su alimento, morada, pudiendo causarle daño o no. Parásito, ¿qué es la definición de parásito? Parásito es aquel individuo que vive a expensa de otro, llamado hospedero, causándole daño o no, ¿no? Puede no causarle daño, solamente vivir a sus expensas, pero puede causarle daño, enfermedad. Hospedero, ¿quién es el hospedero? El hospedero es aquel organismo que alberga un parásito dentro o sobre él, y puede ser hospedero intermediario, hospedero definitivo y hospedero paraténico. Hospedero intermediario es aquel que alberga la forma juvenil o larvaria de un parásito. Hospedero definitivo es el que alberga la forma adulta o forma sexuada de un parásito. Y hospedero paraténico es otro término que lo vamos a usar también, que es aquel hospedero que no es el hospedero específico y solo sirve de transporte. Acá, por ejemplo, les he puesto a una tenia que es la tenia del cerdo, ¿no? Y el cerdo es el hospedero intermediario y el hombre es el hospedero definitivo, que después la vamos a ver, simplemente se las estoy mencionando. Entonces, en cuanto a los antecedentes, diremos que la vida parasitaria se ha llegado tras un largo tiempo de evolución, en el que los parásitos han superado barreras, se han adaptado a vivir dentro o sobre sus hospederos.
Los médicos chinos, por ejemplo, no tenían conocimiento de nada, pero ellos en la antigüedad podían distinguir algunos cuadros clínicos de algunas enfermedades, como por ejemplo la malaria o paludismo, ¿no? Por el tipo de fiebre que duraba 3 días, fiebre que duraba 4 días, y ellos más o menos podían relacionarlos con qué tipo de enfermedad era y podían tratarlos, ¿no? Sino que antes no había medicamentos, ni sabían que era el parásito que producía la enfermedad, pero ellos tenían sus fármacos que usaban, que eran plantas, ¿no? Pero pues, curaban esa enfermedad. También lo hicieron más adelante los griegos, los romanos, ¿no? en épocas posteriores. En Egipto también, ya en el año 1500 a.C., se describe algunos parásitos, como por ejemplo Taenia saginata, que se encuentra dibujada en papiros, ¿ya? En papiros. Moisés también habla de los cisticercus en carne de cerdo, ¿no? Y les llama piedras. Aristóteles también en el año 332 a.C. describe las tenias. Plinio el Viejo, ¿no? Y Galeno hablan de diversos parásitos, sobre todo de los gusanos intestinales. Claro, porque ellos veían que esos gusanos emergían del ano de los individuos, de los humanos. Entonces preguntaban dónde vivían, cómo uno se infectaba, ¿no? Las preguntas que se hacían en esa época. Y durante la Edad Media el desarrollo de la ciencia se estancó un poco, ¿no? Solamente es que era la época del oscurantismo. Ustedes recuerdan que estaba prohibido tratar sobre el cuerpo humano y tratar sobre lo que pasaba con él, ¿no? Entonces, hay algunos hallazgos que se han encontrado como esquistosoma, que es un parásito, ¿no? Que fue descrito en el año 1379, que después vamos a ver su importancia. Durante el Renacimiento también se realizó la descripción, por ejemplo, de la tenia del pez, que es difilogotrio, ¿no? Y que ahora le están cambiando también el nombre. En el siglo XIX, la revolución biológica se desarrolló con el concepto de evolución. Entonces ya fueron Lamarck, Darwin, en el año de 1800, del 801 al 59, proponen la teoría celular. Ecología del parasitismo. El parasitismo es principalmente el resultado de la interrelación entre dos seres vivos. Uno de ellos denominado parásito y el otro se denomina hospedero. También está influenciado por las interacciones de los seres vivos antes mencionados y el medio ambiente, interacciones que constituyen la ecología del parasitismo. Porque el parásito, para llegar a ser parásito, tiene que tener un ambiente adecuado, características edafológicas, climatológicas, que van a contribuir a que llegue a ser parásito. Después hay otro término que es la paleoparasitología, ¿no? Su objetivo es estudiar los parásitos desde épocas ancestrales en material arqueológico, ¿no? Sedimentos, momias. Coprolitos son las heces de los humanos antiguos que están momificadas, ¿no? Tanto de humanos como de animales. El examen permite identificar restos de parásitos y su influencia en la dieta, salud y el ambiente en que que ahora son momificados los seres humanos vivían, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿no? Momias, ¿no? Momias, tenemos acá el intestino grueso que se ha sacado, los coprolitos, que ahora se pueden tratar, ¿no? También se ha encontrado ascaris, trichuris, que son nematodos que ahora existen, ulcinarias, ¿no? en momias. También en tejidos de las momias se ha hecho estudios ahora con PCR y se ha encontrado ADN que corresponde a ¿quién? A Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un protozoario, que es el agente causal de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, ¿no? Acá tenemos el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario flagelado, ¿no? Y tenemos acá uno de sus estadios evolutivos, que son los amastigotes, que en los tejidos forman lo que se llama los nidos de amastigotes, que ya lo veremos a su respectivo tiempo. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es un hospedero definitivo? Es aquel que alberga el parásito en su forma sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Taenia solium, que yo les comenté antes, que es la tenia del cerdo, el hombre puede hacer 2 cuadros. Una teniasis cuando tiene la tenia adulta en el intestino y puede hacer una cisticercosis cuando tiene la forma larvaria en cualquier lugar de su cuerpo. ¿Cómo se infecta el hombre?
Para hacer una teniasis tiene que comer la carne de cerdo cruda o mal cocida. Por ejemplo, una chuleta que esté mal cocida. Y ahí nosotros comemos, ahí nos podemos hacer nuestra teniasis y después la tenia acá a crecer en nuestro intestino, porque acá la forma infectante es la larva, ¿no? Que es el Cystis cercus cellulosae, ¿no? Y ahí va a crecer la tenia en nuestro intestino y vas a hacer un cuadro que se llama teniasis. Pero cuando la persona infectada defeca, puede eliminar los huevecillos, los proglótidos de la tenia y los huevecillos de las heces. Y el mismo individuo se puede autoinfectar si tiene malos hábitos higiénicos, puede ser también por los vómitos, por el peristaltismo inverso, o también porque otra persona de su familia le da alimentos contaminados, o coge el pan, la fruta, y el individuo también se contamina. Y puede hacer un cuadro de cisticercosis o puede ser un cuadro de teniasis. Eso también lo vamos a ver a su debido tiempo. Acá tenemos un hospedero intermediario, es aquel que alberga el parásito en su forma asexuada, o diremos larvaria. ¿Ya? Acá tenemos el cerdo, hospedero intermediario de Taenia solium. Estas bolsitas que ven, estas son, ahí dentro está la larva, este es el Cystis cercus cellulosae. Hospedero intermediario habitual es aquel que siempre participa en el ciclo evolutivo. Por ejemplo, tenemos una tenia muy pequeñita que se llama Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro. Y que el ganado ovino es el hospedero intermediario. Y en él se forma la forma larvaria, que son los quistes hidatídicos. Y también nosotros, seres humanos, nos podemos infectar con los huevos de la tenia y también podemos hacer un cuadro de hidatidosis. Son cuadros muy graves, que solamente tratamiento es con cirugía. O sea, que tener bastante cuidado de los que tienen mascotas. Hospedero intermediario accidental es aquel que accidentalmente participa en el ciclo, como los humanos en el ciclo de la tenia del perro. O sea, la tenia del perro, en el ciclo solo interviene el perro, que es el hospedero definitivo, y el ganado ovino, ¿no? O cualquier otro ganado intermediario, que son los hospederos intermediarios. Pero el hombre también puede intervenir accidentalmente, se puede contaminar con los huevos de la tenia y puede hacer su cuadro de hidatidosis. Ese es accidentalmente. Después, hospedero paraténico es aquel que no es el hospedero específico y solo sirve de transporte. Por ejemplo, tenemos a Diphyllobothrium pacificum, ¿no? Que es la tenia del pez, ¿no? O sea, si nosotros comemos un cevichito, un tiradito, o donde esté el pescado crudo, un sashimi, sushi, ¿no? Entonces podemos infectarnos comiendo la tenia, el pescado crudo, y vamos a tener en nuestro intestino una tenia que se llama el Diphyllobothrium pacificum, ¿no? El individuo definitivo, hospedero definitivo, que viene a ser el hombre o los mamíferos marinos, no pueden eliminar los huevos. Y los huevos sale la larva coracidio, de la larva coracidio busca su primer hospedero, que es un microcrustáceo de plancton. Ahí se forma la larva procercoide. Y de ahí el segundo hospedero intermediario es un pez de esqueleto óseo. Y ahí se forma la larva prelocercoide, que es la forma infectante. Cuando nos comemos el cevichito o nos comemos el tiradito o la comida japonesa, sushi, sashimi, nos podemos infectar. Ya. Y después tenemos, pero ¿qué pasa si un pez cartilaginoso se come a este microcrustáceo y ya no entra al pez de esqueleto óseo? Se va, simplemente no continúa su desarrollo, y a este pez que solo lo transporta se le llama hospedero paraténico, ¿ya? El hospedero paraténico. Otro término que van a ver ustedes es enteroparásito. Parásito que vive en el tracto gastrointestinal del hospedero. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides es un nematodo, un gusano redondo, porque ustedes ven que es un gusano redondo. Hay machos, hembras, ¿no? Adultos, machos, hembras, y este es el huevo larvado, que es la forma infectante. Entonces nosotros podemos infectarnos con estos huevos larvados y podemos hacer un cuadro de ascariasis. Después tenemos un histoparásito, es aquel parásito que vive en los tejidos, ¿no? Del hospedero. Por ejemplo, en el hombre tenemos a Leishmania brasiliensis. Leishmania brasiliensis es un protozoario parásito
¿no? Que produce la leishmaniasis, ¿no? Produce la leishmaniasis, ¿no? El parásito se llama leishmania. Podemos decirle SP porque es un complejo de especies y subespecies, ¿ya? Y tenemos acá, se reproducen dentro de los macrófagos, ¿no? Bajo la forma de amastigotes, y promastigotes están en la probóscide del mosquito, ¿no? Porque es la lutsomía el que transmite la enfermedad, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la forma infectante, que es el promastigote metacíclico, y producen unas lesiones en la piel que se llama leishmaniasis. Después hay otros parásitos que son ectoparásitos, son aquellos parásitos que viven sobre el hospedero, en su superficie, por ejemplo, los piojos, ¿no? Tenemos el género Pediculus, tenemos al piojo del pubis, ¿no? Al tirus pubis, ¿no? Tirus pubis, que vive en el pubis, se transmite por relaciones sexuales, ¿no? Y el Pediculus humanus, que vive en la ropa, en el vestido y también en la cabeza, el Pediculus humanus variedad capitis, que forma la pediculosis. Después otro término que ustedes van a utilizar mucho en este capítulo es el trofozoito. ¿Qué es un trofozoito? Es el estadio evolutivo, el cual se alimenta, se reproduce y se moviliza. Acá les he puesto un trofozoito de Giardia lamblia. ¿Quién es Giardia lamblia? Es un protozoario flagelado, que ya lo vamos a estudiar, que tiene un disco suctorio, tiene 2 núcleos, y tiene acá esos cuerpos parabasales, un axostilo, y tiene 8 flagelos. Y tiene la cara de una viejita, ¿no? Y este es el trofozoito de Giardia lamblia. Claro que no es de color morado, está teñido acá, ¿no? Está teñido con un colorante, con yemsa. Este es el quiste de Giardia lamblia, que es la forma infectante. ¿Qué son los quistes? Los quistes son formas de resistencia del parásito ante las condiciones adversas del medio ambiente, ¿no? Acá tenemos el quiste, que tiene generalmente doble parequística. Acá tenemos 4 núcleos, rezago de flagelos y del axostilo. Esta es la forma infectante para que una persona haga una giardiasis, ¿no? Que es un cuadro de diarreas, ¿no? Vómito, cuadro gastrointestinal, malabsorción, etcétera, que ya lo veremos a su debido tiempo. Ooquiste es otro término que ustedes van a usar. ¿Qué es un ooquiste? Es el producto de una reproducción sexual de algún protozoario, por ejemplo, los coccidios, ¿ya? No es lo mismo un quiste que un ooquiste, ¿eh? Un ooquiste es el producto de una reproducción sexual. Esto lo vamos a ver en los coccidios, ¿no? Acá tenemos un ooquiste, que acá se está con la flecha amarilla, ¿no? Con la flecha amarilla, ¿no? Un ooquiste. Bueno, hiperparasitismo se puede dar cuando hay mucho parasitismo, o es un fenómeno que ocurre, se parasita un parásito y este parasita a otro, y a eso se le llama el hiperparasitismo. Otro término que vamos a usar es el reservorio. ¿Qué es un reservorio? Es un hospedero que garantiza la supervivencia del parásito en la naturaleza. Por ejemplo, este es un mamífero silvestre. ¿Reservorio de qué? Del Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana, ¿no? ¿Qué es un vector? Otro término que van a usar. Acá tenemos a los insectos, ¿no? Es un hospedero que participa activamente en la transmisión de un parásito y puede ser mecánico, como la mosca doméstica, que solo lleva, ¿no? Lleva los huevos, lleva y va y deja sus huevos en el hospedero, y ahí puede transmitir un parásito. Otros son vectores biológicos, como aquellos que dentro de este insecto se va a realizar parte del ciclo evolutivo del parásito, como por ejemplo los triatominos, que son vectores biológicos de enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. Entonces, vector, recuerden bien, es aquel que participa activamente en la transmisión de un parásito y puede ser mecánico, cuando solo transporta, y biológico, cuando parte del ciclo evolutivo de este parásito se realiza dentro del vector, ¿ya? Vía de infección. ¿Qué es la vía de infección? La vía de infección es por donde ingresa el parásito, ¿no? El ingreso es el lugar por donde ingresa el parásito. Puede ser vía oral, digestiva, vía respiratoria, vía cutánea, ¿no? Piel, mucosas, vía sexual,
vía transplacentaria, vía transfusional, ¿no? Por una transfusión sanguínea. Hay muchas enfermedades que se transmiten por una transfusión sanguínea cuando la sangre no está bien controlada en los bancos de sangre. Mecanismo de infección. ¿A qué le llamamos mecanismo de infección? El modo o circunstancias, cómo llega el parásito al hospedero, ¿no? El mecanismo. En este caso, por ejemplo, en el caso de Enterobius vermicularis, que es un nematode, pero cómo se infecta lo que se llama Oxyurus o Enterobius vermicularis, muy común en niños, también en adultos. ¿Ya? Ese Enterobius vermicularis, ¿cuál es la forma infectante? El huevo. ¿Cuál es la vía de infección? Oral. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Es la ingesta de alimentos o agua contaminada, pero también puede ser por respiratorio, puede ingresar. El huevito puede volar, entramos a una habitación muy contaminada, la inspiramos y nos llevamos el huevito y nos infectamos también. Podemos hacer un cuadro. Ciclo evolutivo. Es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parásito durante su desarrollo. Puede ser directo o monoxénico. Monoxénico es cuando se realiza dentro de de un hospedero. A veces monoxénico. Y heteroxénico es aquel que necesita más de un hospedero dentro del intermediario, como por ejemplo la fasciola hepática y otros parásitos, ¿ya? Acá les he puesto a Enterobius vermicularis, que tiene un ciclo directo o monoxénico, y fasciola hepática, que tiene un ciclo indirecto o heteroxénico, porque interviene más de un hospedero intermediario. Acá tenemos el hombre, el caracol, algún mamífero, otro mamífero. Eso lo vamos a ver a su debido tiempo. ¿A qué le llamamos portador asintomático? En algunos textos ustedes van a encontrar portador sano. No es portador sano, porque está infectado. Entonces, el portador asintomático es aquel individuo que está parasitado, pero que no presenta síntomas clínicos, ¿ya? Puede ser un adulto, un niño, etc. Ese es el portador asintomático, ¿no? Ustedes han escuchado durante la época del coronavirus que había individuos que estaban infectados, pero que no presentaban síntomas clínicos. A eso se le llama portador asintomático. Igual ocurre en las parasitosis. ¿Qué es una zoonosis parasitaria? ¿No? Una zoonosis parasitaria es un parasitismo común compartido por el hombre y otros animales. El parásito que le da al hombre le puede dar a los animales que están a su alrededor, el perro, ganado, etcétera, y otros animales que pueden vivir cerca al hombre. ¿Ya? Es una zoonosis parasitaria, es una infección compartida tanto por el hombre como por otros animales. Por eso decimos, es una zoonosis parasitaria. Por ejemplo, decimos con la hidatidosis que les dije antes, que era producida por una tenia, la tenia Echinococcus, y que puede ser parásito del perro, pero el hombre puede infectarse, puede ser un hospedero, un hospedero accidental, ¿no? Y puede hacer un cuadro de hidatidosis también, ¿ya? Es una zoonosis e infecciones compartidas. ¿Qué es una endemia? La endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica, malaria o paludismo, por ejemplo. Acá todas estas zonas que ven en rojo, malaria o paludismo, acá tenemos en América Central, tenemos en América del Sur, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, a veces Bolivia también. Entonces, todas estas infecciones, ¿no? Todas esas zonas endémicas donde se da la enfermedad siempre. Incidencia. Indica la tasa de casos nuevos de una parasitosis en un tiempo determinado. Incidencia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud publica incidencia de tal enfermedad. Incidencia quiere decir los nuevos casos. Y cuando le dicen prevalencia, son todos los casos, antiguos y nuevos. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir. Entonces, prevalencia indica la frecuencia con que se presenta una parasitosis a través del tiempo en una determinada zona geográfica, ¿no? Entonces, acá tenemos la prevalencia, ¿ya? Incidencia, número de casos nuevos de la enfermedad, y prevalencia, número de casos existentes, los antiguos y los nuevos de la enfermedad, que acontecen en un periodo determinado, en una zona determinada. ¿Qué es la patogenicidad? La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Por ejemplo, tenemos al Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, esta es la forma de tripomastigote que está en la sangre. En una gota de sangre vamos a encontrar los tripomastigotes, pero
puede irse al corazón, porque el corazón es uno de los órganos donde va a ir trypanosoma, y puede producir problemas cardíacos, ¿no? Producir una insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, muerte súbita por paro cardíaco en la fase crónica de la enfermedad. Entonces, a eso le llamamos patogenicidad, es la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir enfermedad, ¿no? en el humano. Acá tenemos transmisión transplacentaria. Son todos los microorganismos, en este caso los parásitos, capacidad del parásito de atravesar la placenta e infectar al feto. Hay 3 parásitos que tienen esta capacidad de transmitir, de atravesar la placenta y producir enfermedad fetal. Tenemos a Trypanosoma cruzi, tenemos a Plasmodium, que puede producir la malaria, y tenemos otro más que es ahorita les digo, ¿ya? Ahorita les digo. Entonces, la taxonomía, tenemos la ciencia de clasificación de los parásitos, ¿no? Todos los organismos están incluidos de un sistema de clasificación. Estamos usando la clasificación del Linneo. Existen normas que regulan la creación de los sistemas de clasificación. La nomenclatura que usamos es la nomenclatura binomial, género y especie, de las especies que han sido clasificadas por Carlos Linneo. Los códigos internacionales de nomenclatura, a cuyas reglas técnicas se deben tener los sistemas de clasificación, ¿no? Ahora se está usando ya los análisis de ADN, los estudios filogenéticos, pero la nomenclatura es todo parásito, bacteria, virus, hongo, etcétera, tiene un género y una especie. El género es como decir el nombre, siempre va con letra mayúscula la primera, y la especie va con minúscula toda. Por ejemplo, esta es una ameba, ¿no? Entamoeba histolítica, que produce trastornos gastrointestinales, diarreas, ¿no? Y puede llegar a producir la muerte. Tenemos, el género es Entamoeba, pero se pronuncia Entameba, nada más, porque los nombres científicos, recuerden, jóvenes, están en latín. No van acentuados, nunca se acentúan. Se pueden escribir con letra itálica, como ven acá, ¿no? Entameba histolítica no lleva subrayado, pero si se escriben con letras normales, tienen que ir subrayado el género aparte y la especie subrayada aparte. No es una línea continua, es una línea separada, una para el género y otra para la especie. Acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de Blastocystis hominis, ¿no? Que es un parásito que produce trastornos gastrointestinales, que podemos encontrarlos en las heces, ¿no? Es una apicomplexa, tiene una clase, una familia, un orden, una familia Blastocystidae, el género es Blastocystis, y la especie es hominis. Si están con letras comunes, les dije, necesita subrayarse. Pero si están con letras itálicas, no necesitan subrayarse, ¿ya? Aquí tenemos los Blastocystis, esquema en un frotideses. Clasificación de los parásitos. Existen muchas formas de clasificar los parásitos. Protozoarios, ¿no? Que es la forma más común, que son los protozoos, son seres unicelulares, microscópicos, eucariotas. Giardia lamblia, flagelado, este es el trofozoito, este es Balantidium coli, ciliado, el único ciliado que parasita al hombre con su núcleo. Entameba histolítica, una ameba que produce trastornos gastrointestinales, perforaciones intestinales y cuadros muy graves, con su núcleo y su nucleolo. Este de acá es Toxoplasma gondii. El otro parásito que me faltaba decirle era Toxoplasma gondii, que puede transmitirse también en forma congénita o transplacentaria. O sea, los parásitos que pueden transmitirse en forma congénita o transplacentaria, tenemos a Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, que puede producir abortos, malformaciones congénitas. Tenemos a Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, también hay transmisión transplacentaria, ¿no? Y también la malaria, producida por Plasmodium, ¿no? Son los 3 parasitosis que pueden transmitirse a través de la placenta.
Y también tenemos acá otro protozoo unicelular, tenemos al Trypanosoma cruzi, la forma, es un frutí de sangre coloreado con colorante yensa. Esta es la forma de tripomastigote sanguíneo con su membrana ondulante, su núcleo y su kinetoplasto y su flagelo anterior libre. Ya. Entonces, características de los protozoos. Organismos eucariotas tienen núcleo, tamaño y forma de vida varía. Generalmente tienen estadio de trofozoito, que es la forma que se alimenta, que se moviliza, y el quiste. Ya les dije que el quiste es la forma de resistencia de un parásito ante las condiciones adversas del medio ambiente. Con membrana externa presentan citoplasma, núcleo, ¿no? Y vacuola. Y presentan una citostoma, una boca rudimentaria, ¿no? Por donde ingresan los alimentos. Pero todo lo realiza una sola célula. Una sola célula tiene sus vacuolas alimenticias, vacuolas pulsátiles, ¿no? Puede tener un citopigio por donde eliminan los desechos. Y en el caso de los ciliados, su cuerpo está cubierto de cilios. En el caso de los flagelados, su cuerpo está cubierto de flagelos. Y en el caso de entamia histolítica, se movilizan emitiendo pseudópodos o falsos pies. ¿Ya? Tenemos a los protozoos. Ahora, ¿cómo se reproducen estos protozoos? La mayoría se reproduce por división asexual, una división binaria. Puede producirse también por división múltiple, endodiogenia o endopoligenia, una reproducción sexual, singamia, como en el caso de Plasmodium, el agente causal de la malaria. Y la importancia que tienen los protozoos es que pueden causar enfermedades al hombre y llegar a causar la muerte. Acá tenemos un esquemita de la clasificación por su locomoción. Los rizópodos son aquellos que se movilizan emitiendo pseudópodos. Los flagelados, que eran los mastigóforos, ¿no? Son, por ejemplo, Giardia, Trypanosoma, todos tienen flagelos y se movilizan por flagelos. Los ciliados tienen su cuerpo rodeado de cilios y se movilizan por cilios. Y los esporozoarios, ¿no? O solo ondulan su cuerpo. Ondulan su cuerpo. Ya, tenemos clasificación de los protozoos. Rizópodos se movilizan por pseudópodos, como las amebas. Ejemplo, entamia histolítica. Mastigóforos se movilizan por flagelos. Ejemplo, Giardia lamblia. Ciliados se movilizan por cilios, como Balantidium coli. Y esporozoarios ondulan, como por ejemplo Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis y que tiene transmisión transplacentaria. Después tenemos el ciclo biológico, por ejemplo, acá de una ameba, ¿no? Todos los individuos tienen ciclo biológico. O sea, cómo ellos ingresan, cómo se van a desarrollar dentro del organismo humano, qué lugares va a invadir y la patogenia que va a producir en el humano. Acá también tenemos el toxoplasma que produce toxoplasmosis congénita, puede producir, afectar al feto y producir cuadros de macrocefalia, microcefalia, retardo mental. Acá también tenemos a Toxoplasma gondii, que el hospedero definitivo es el gato. Los hospederos intermediarios tenemos acá pues cualquier mamífero, el hombre y los ratones también. Y el humano también es un hospedero. Y tenemos acá como, en el caso de la mujer, señalan el feto porque afecta a los fetos, ¿no? Produce malformaciones en los fetos, ¿no? Pueden producir abortos y malformaciones congénitas. El hospedero definitivo es el gato, y el gato elimina en sus heces los ooquistes del gato. O sea, los que tienen gatos tengan cuidado de no darle besos en la boca al gato, ni besar al gato, porque el gato después que defeca se lame el pelo. Y los ooquistes también quedan en los bigotes del gato. Y tener bastante cuidado de ponerse mascarilla para botar las heces del gato, ¿no? Cambiar la arena del gato, los que tienen mascotas, ¿ya? Acá tenemos toxoplasmosis, tenemos un bebé con hidrocefalia, ¿no? Tiene alguna malformación congénita, también ceguera, ¿no? Problema de corioretinitis, lesiones en la retina y también calcificaciones cerebrales. El problema de la toxoplasmosis congénita. Dentro de los helmintos o gusanos son invertebrados pluricelulares macroscópicos llamados gusanos.
Tenemos las tenias, que son gusanos planos, hermafroditas. En un solo individuo vamos a encontrar aparato reproductor masculino y femenino. Pueden medir de pocos milímetros hasta varios metros. Tenemos los gusanos redondos, tenemos, por ejemplo, a las uncinarias, ¿no? Ahí tenemos, después las vamos a explicar de qué se trata cada una, cómo es su ciclo, sus características morfológicas. Fasciola hepática, tienen forma de hoja, ¿no? Forma un trematode, tiene su ventosa oral, ventral. También son hermafroditas. Acá también tenemos esquistosoma, que también lo vamos a ver, que es un gusano que también es un trematode, pero que tiene sexos separados. Los otros tremátodes tienen, en el mismo individuo encontramos tanto sexo masculino como femenino. Entonces, la clasificación de los helmintos gusanos son gusanos redondos. Los nematelmintos son nemátodos. Un ejemplo, Ascaris, y ejemplo, las uncinarias. Después tenemos platelmintos, gusanos planos. Tenemos los céstodos, que son gusanos planos, segmentados, por ejemplo, las tenias, todas las tenias que hay. Y los tremátodos, que son gusanos foliáceos, ¿no? Como por ejemplo Paragonimus, Fasciola, esquistosoma, que ya los vamos a estudiar cada uno a su tiempo. Solamente les estoy dando una idea panorámica de lo que vamos a ver. Generalidades del minto son invertebrados, pluricelulares, gusanos macroscópicos, tienen reproducción sexual y se clasifican por su forma en gusanos redondos y gusanos planos. Gusanos redondos como las uncinarias o Ascaris, y tenemos acá también gusanos planos como las tenias, ¿no? Que son hermafroditas. En el mismo individuo encontramos aparato reproductor masculino o femenino. Clasificación de los helmintos. Tenemos a los nematelmintos, gusanos redondos, y los platelmintos, gusanos planos. Tenemos los céstodes. Y también tenemos los tremátodes, que tenemos la fasciola, tenemos Paragonimus y esquistosoma, que lo vamos a ver a su debido tiempo cuando nos toque tocar este tema. Los platelmintos, gusanos planos, son helmintos que carecen de cavidad celómica, son las tenias. Son muy rudimentarios, sistema nervioso y excretor rudimentario. Tubo digestivo sencillo, ausente, solo se presentan en los tremátodes, el tubo digestivo. Aparato reproductor evolucionado, hermafroditas con excepción de Schistosoma manzoni, que presenta sexos separados. Céstodes tenemos a Taenia solium, gusanos planos dorso ventralmente aplanados, cuerpo estróbilo segmentado, cada segmento se llama proglótide o proglótido. Carecen de tubo digestivo y se alimentan por ósmosis y transporte activo y pinocitosis, ¿no? Diferentes formas de alimentarse. Acá tenemos un esquema de una tenia adulta, ¿no? Tenemos la cabeza o escólex, el cuello, que es una zona de células indiferenciadas, los proglótidos inmaduros, tenemos los proglótidos maduros y los proglótidos grávidos, que forman lo que se llama el estróbilo, el cuerpo de la tenia. Una tenia puede medir pocos centímetros o pocos milímetros hasta varios metros, ¿no? Hay tenias que miden 10 metros o 12 metros. El escoles o cabeza de la tenia varía, ¿ya? Unos tienen coronas de ganchos, otros tienen ventosas, tienen diferentes estructuras que le permiten adosarse a la mucosa intestinal del hospedero. Otros tienen botrios, sus proglótidos son unos más chicos, otros más grandes, otros más largos, más cortos, como en el caso de los difilobotrios, ¿no? Y tenemos acá, los huevos también varían de forma, y las formas larvarias también varían mucho de forma, y el ciclo evolutivo también varía, no es igual para todos. Ya les vuelvo a presentar acá el ciclo. Pueden intervenir unos dos hospederos, como en el caso, por ejemplo, de la Taenia solium, que es la tenia del cerdo, ¿no? Hospedero intermediario occidental, este es el hospedero definitivo. Acá tenemos cómo se infecta el hombre. Y el cuadro más grave es la cisticercosis, y sobre todo cuando las larvas se van al cerebro. Entonces se forma la neurocisticercosis, y pues, ¿no? Se van al sistema nervioso central y puede dar cuadros de epilepsia, ¿no? También se puede ir a los músculos, al ojo, etcétera. Ya lo veremos a su debido tiempo, pero para que tengan una idea, ¿no? Cuando interviene un solo hospedero intermediario, los larvas pueden ser cisticerco,
como el caso de la tenia solium o saginata. Acá tenemos la larvidátide, este es en el caso de la tenia del perro. Y acá tenemos a la Hymenoleucis diminuta, una de las tenias pequeñas, o sea, larva cisticerco y larva hidátide y larva cisticercoide. Son las larvas que podemos encontrar. Huevo, larva y adulto de tenia solium. Por ejemplo, el adulto que mide varios metros, la larva que mide 1 centímetro con el escolex invaginado y el líquido vesicular. Acá estas son. Y este es el huevo que tiene un embrión hexacanto buncócera y que tiene su embrióforo radiado. Esta es la tenia Echinococcus, con su corona de ganchos, sus 4 ventosas, su proglótido inmaduro, maduro y grávido. No crean que es de color lila, ¿no? Sino que está teñida con carmín, ¿no? Las tenias son incolor, medias blanquecinas, medias grises, ¿no? No es un color bonito, pero se tiñe, las teñimos, ¿no? Acá tenemos el ciclo que ya les dije, que la tenia del perro, el Echinococcus granulosus. El perro es el hospedero definitivo, el ganado ovino es el intermediario, y tenemos que el hombre puede también ser un hospedero intermediario accidental, porque va a tener la forma larvaria, nunca va a tener la forma adulta. Recuerden eso. Ahí tenemos un quiste hidatídico hepático, tenemos quistes hidatídicos pulmonares. Los huevos de cesto, tenemos acá el huevo de tenia SP. Huevo de tenia SP, ¿por qué llamamos? Ya les he dicho que hay una tenia, la tenia del cerdo, que es la tenia solium, y la tenia saginata, que es la tenia de la res. Pero los huevos son iguales morfológicamente, ¿no? Claro que si hacemos PCR es diferente, no vamos a encontrar otro ADN, pero morfológicamente son iguales. Por eso cuando lo observamos al microscopio óptico, nuestro diagnóstico va a ser huevo de tenia SP. No sabemos si es solium o saginata. ¿Ya? Acá tenemos el huevo de Echinococcus, que es la tenia del perro. Acá tenemos el huevo de Diphyllobothrium pacificum, que es la tenia del pez con su opérculo y su espolón, un huevo ovaladito. Después tenemos una tenia pequeña, Dipylidium caninum. Esta es un saquito o bolsita donde se encuentra una cápsula ovígera, donde se encuentran los huevos dentro de los proglótidos. Este es un huevo de Hymenoleucis nana, que es la tenia enana, y Hymenoleucis diminuta, que es la tenia de la rata. Pero acá tiene filamentos polares y esta carece de filamentos polares. Ya lo vamos a poder diferenciar a su debido tiempo, pero que vean de que los huevos son diferentes. Las larvas es esto, este es el cisticerco, esta es la hidátide de Echinococcus. Acá tenemos, en el caso de la tenia del pez, tenemos la larva procercoide, que es la que está inmadura, una de las inmaduras, plerocercoide, que es la forma infectante, ¿ya? Esta es la larva plerocercoide, que es la forma infectante. Que si comemos un cevichito y nos cae casualmente una larva plerocercoide, vamos a hacer nuestra teniasis por tenia Diphyllobothrium. Y acá tenemos la larva cisticercoide de Hymenoleucis diminuta, que es la tenia de la rata. Nos podemos infectar al comer, cuando comemos esos cereales que se le echan al yogur, a veces pueden venir estos pequeños gorgojos ahí dentro, que son los hospederos intermediarios, y nos podemos comer la forma infectante, que es la larva cisticercoide. Pero ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Acá tenemos el escolex de la tenia del pez. Acá está sin teñir. Acá está teñida con carmín. Ya le dije que las tenias son blanquecinas. Acá está el ciclo, ¿no? Como ustedes ven, mire. La forma infectante es la larva plerocercoide, que está en la carne del pez. Nosotros nos comemos, se va al intestino y ahí se comienza a crecer en el intestino delgado, del escolex hasta puede medir varios metros. Después nosotros empezamos a eliminar por las heces los huevos, que caen al agua salada, y de ahí sale la primera larva, que es el coracidio. De ahí ingresa al microcrustáceo. El microcrustáceo crece dentro de la larva procercoide, dentro de su celoma, y tiene que ser comido por un pez de esqueleto óseo. Y nosotros nos comemos al pez de esqueleto óseo. Pero ya les dije que si viene un pez de esqueleto cartilaginoso y se come al microcrustáceo, no continúa su desarrollo, y a ese se le llama hospedero paraténico.
Yo les estoy mandando un glosario para que ustedes vean y todos estos gusanos pueden producir patologías en el hombre. En el caso de la cisticercosis, miren ustedes esos bultitos que van a ver en la piel, ¿no? Forma subcutánea, ¿no? Son cisticercosis subcutánea, es la larva de Taenia solium. Ahí el individuo está haciendo su cuadro. Aquí tenemos ya es una necropsia. ¿Ya? De una necropsia, miren un cerebro, cada bolita que ustedes ven es una larva, ¿no? Este individuo ha tenido una masiva invasión de estas larvas y falleció, ¿no? Y para ver que cada bolita de estas es y este es un trocito nada más del cerebro, una tajadita. Los tremátodes son gusanos planos, fasciola hepática en forma de hoja, 4 centímetros más o menos. El cuerpo está cubierto de espinas, tiene 2 ventosas, oral ventral, tubo digestivo, boca, esófago, que se bifurca con ramas. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar la fasciolasis. Vamos a hacer un cuadro, ¿no? Son hermafroditas, ¿no? Puede intervenir el ganado, el humano. Cuando comemos de repente verduras crudas, mal cocidas, especialmente los berros en ensaladas crudas, podemos infectarnos, si es que no están bien lavados. Podemos encontrar diferentes estadios evolutivos, ¿no? Intermediarios, poroquistes, redias, cercarias, etc. La forma infectante para el hombre es la metacercaria, que está en vez de las hojas. Ya. Importancia, causante de zoonosis parasitarias en nuestro medio. Acá tenemos a fasciola hepática y tenemos a Paragonimus mexicanus, así se llama. Nematelmintos, gusanos redondos, como por ejemplo ascarilumbricoides, gusanos de cuerpo cilíndrico, sexos separados, de tamaño variable, pocos milímetros, presentan aparato digestivo con boca, esófago, intestino y ano. Región anterior con labios, como ascaris, cápsula bucal en uncinarias, sexos separados, hembras y machos. La región posterior de los machos incurvados y la cara ventral, como en ascaris, presentan bolsa copulatriz como en uncinarias. El aparato reproductor femenino consta de ovarios, ductos, úteros, vagina y vulva. El ciclo vital es generalmente directo, aunque en algunos casos puede tener hospederos intermediarios, con 4 estadios larvarios y una muda entre cada uno de ellos. Puede vivir de un mes hasta un año. Importancia, producen enfermedades en el hombre. Acá vemos, por ejemplo, miren ustedes, ahí ven un individuo, miren que está eliminando una gran cantidad de ascarilumbricoides. Los ascarilumbricoides, la forma infectante, ya les dije que son los huevos larvados. Hacemos una ascariasis y pueden producir obstrucción intestinal, ¿no? Pueden producir un cuadro grave hasta la muerte. Una vez unos alumnos que estaban haciendo su internado en el Hospital del Niño me trajeron un balde lleno de ascaris que lo habían traído de una necropsia de un niño de 12 años que había muerto por ascariasis. O sea, en nuestro país todavía hay mucha parasitosis y hay niños que mueren por esta parasitosis, ¿no? Entonces ven la gran cantidad de ascaris saliendo por el ano, porque forman paquetes, pues, obstruyen. Y también como parte del ciclo evolutivo que después van a estudiar, pasan por pulmón, entonces también van a producir cuadros respiratorios muy graves, neumonitis, ¿no? Cuadros asmatiformes, ¿no? Cuadros muy graves pueden producir esta parasitosis. Y a más gusanos, el cuadro es más grave, ¿no? También tenemos Toxocaracaris. Toxocaracaris en realidad es un parásito de perros, pero el hombre puede ser un hospedero intermediario accidental, ¿ya? Entonces el hombre se infecta con los huevos, ¿no? Ten mucho cuidado los que tengan perros, porque estoy dictando clases, ¿no? Tenemos porque el perro al defecar, en las heces del perro salen los huevos. Esos huevos maduran al medio ambiente y si ustedes la pasan y el perro después que defeca se lame el ano y se lame el pelo. Entonces usted va a encontrar los huevos en el hocico del perro, en los bigotes del perro, en el pelo del perro, en el ano del perro. Entonces ustedes tienen que pasan la mano por encima de su perro y ahí van a quedar los huevecillos en su mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que tienen mascotas. Después que agarran a su perro o juegan con su perro, lávense las manos bien y no besen al perro ni duerman con el perro.
Ya tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es lo que produce el hombre? El hombre es un hospedero intermediario occidental porque tiene la forma larval. ¿Dónde se van? Al ojo, al cerebro, y van a producir cuadros de toxocaresia ocular, ceguera, cuadros neurológicos. Por eso hay que tener bastante cuidado con los que tengan animal. Llévenlo al veterinario cada cierto tiempo. Que el veterinario le dice, dentro de 45 días lo trae, llévelo, porque lo tienen que desparasitar. Si tiene toxocaresia, se la van a eliminar, ¿no? Y tomar los cuidados en su casa con las heces del perro. Los que les gusta tener la mascota. Ya. Acá nos quedamos porque ya el profesor Raúl les va a hacer la parte de artrópodos y la importancia médica. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, vamos a pasar con... Si no tienen ninguna pregunta para la doctora, vamos a continuar con la toma de asistencia.